Buenas noches, que el Señor les bendiga muchísimo. Que tengan una semana bien bendecida en Cristo Jesús. Hoy vamos a continuar con la lección de la semana pasada, ¿verdad? Porque nos quedamos en la armadura. Ahí fue donde quedamos. Y vamos a continuar y vamos a revisar los últimos 3 puntos para irnos encaminando en la lección de hoy. Dice primeramente, ¿verdad? Tenemos que tener claridad, los libertadores, las personas que quieren trabajar en guerra espiritual, que quieren trabajar en ser consejeros, libertadores, ministradores, ¿verdad? De ayuda a las personas, ¿verdad? De asistencia para hogares. Tienen que tener 3 aspectos muy importantes que son esenciales. El primero, sacar tiempo para el ministerio, pero acá el ser un cristiano comprometido en el ministerio de intercesión y guerra espiritual demanda nuestra consagración y dedicación al reino de Dios. Aquí es muy importante sacar tiempo, ¿verdad? Que debería de ser un deleite, no sacar el tiempo por sacarlo, para la oración, para la palabra de Dios. Tenemos que conocer quién es Jesús. Tenemos que conocer los beneficios que hemos tenido con ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que saber todo eso. Tenemos que darnos cuenta, hermanos y hermanas, cuánto nosotros en el trabajo que estamos haciendo cuánto tenemos de fe. El siervo tiene que conocer los dones que tiene, los talentos que tiene. Él tiene que saber cómo está caminando, qué es lo que tiene a su favor, ¿verdad? ¿Por qué tiene que estar orando, verdad? ¿Y quién es su Señor? Y yo creo que nosotros debemos de saber perfectamente quién es el Padre Eterno, quién es el Espíritu de Dios, quién es Jesús. Tenemos que estar muy, muy claros en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el compromiso que nosotros estamos adquiriendo con el Señor, en ese ministerio que hemos sido llamados, tenemos que tener ese tiempo para consagración. Porque más adelante, cuando veamos la armadura de Dios, usted se va a dar cuenta que Jesucristo es el Señor de todas las cosas. Y que Él mismo es la armadura, con todo lo que vamos a aprender. Entonces, cuando yo acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, entonces yo estoy aceptando la sanidad, la libertad, la bendición en todas las áreas, ¿verdad? Por eso el que nace de nuevo, el que acepta a Jesús como Señor y Salvador, tiene múltiples beneficios. Y eso es una gran bendición para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, vea qué belleza. No se ejerce liberación de los cautivos para obtener una visibilización al interior de la iglesia, ni para alimentar el orgullo propio. Porque hay gente que entre más medallas se guinde, entonces se siente más orgulloso. En este campo, bueno, en ninguno, pero en este campo no, es pura misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús pasaba mucho tiempo en oración, ¿verdad? Y él trabajaba en el ministerio sin buscar ningún reconocimiento, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que conocer las escrituras. Nosotros tenemos que saber quién es Jesús, lo que hizo Jesús, cómo trabajó, cómo caminó con los hombres que estaban con él,
¿Qué hacía él en cada reunión donde llegaba? ¿Cómo eran las visitas que tenía? Todo eso está en la palabra. Y nosotros tenemos que aprender de todo eso. La unción que él tenía, tan maravillosa, ¿verdad? Un libertador que no tenga unción no puede caminar muy largo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo en el lugar donde trabaja ese libertador tiene que estar de una con la persona, el libertador con el Espíritu Santo, porque hay que obedecer paso a paso lo que el Espíritu Santo quiera ir haciendo con la persona que tiene esa necesidad. Entonces, por eso es que no es cualquier persona la que está en esa situación, no es. Tiene que ser una persona que está sometida al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y que tiene, acuérdese de lo que hablamos, que tiene una cobertura espiritual, ¿verdad? No puede ser cualquier persona que ande así por la libre. Tiene que ser una persona que camine bajo la cobertura de un pastor, que camine bajo la cobertura, ¿verdad? De una autoridad, porque va a trabajar por amor, lleno de misericordia, para bendecir a una persona que está en problemas, que tiene necesidad de liberación, y tiene que ser una persona que está preparada para ir a sacar aquello que está atormentando a aquella persona. Y eso, si yo ando como sea, entonces el enemigo va a saber cómo ando. El enemigo conoce todo eso. Y nosotros tenemos el poder y la autoridad en Cristo Jesús para ir a hacer ese trabajo. Y si soy llamada, ni hablar. Porque en Lucas capítulo 10, en el verso 19, dice que el Señor nos dio poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y aunque bebiéramos o comiéramos cosas mortíferas, no nos iba a hacer daño. O sea, para todos, nosotros, todos, el Hijo de Dios, ¿verdad? Él le dio dones, le dio talentos, puede hacer múltiples cosas, pero la persona que está llamada a este ministerio es una persona que tiene que estar comprometida, ¿verdad? Porque vamos a trabajar ayudando a las personas y muchas veces no sabemos qué nos vamos a encontrar en cada persona. A veces son solo cadenas, nada más. A veces son cárceles espirituales, pero a veces es demonios bravos lo que la persona tiene. Y hay personas que el Señor los ha liberado de 1, de 2, de 3, y muchas veces hasta 10 pueden salir de una persona, ¿verdad? Eso que quede claro. Entonces, si el siervo de Dios que está trabajando para ayudar a esa persona anda con puertas abiertas, espiritualmente anda en pecado, anda haciendo lo que quiera, no ora, no lee la palabra, no le importa si ayuna o no, entonces es un irresponsable, imagínense. Es un atentado si se mete a una oficina a administrar a una persona. ¿Por qué? Porque lo está haciendo irresponsablemente. Lamentablemente lo está haciendo irresponsablemente. Porque nosotros somos el vaso que Dios va a usar para ayudar a la persona. Somos un vaso. Y si nosotros no vamos con el vaso limpio y dispuesto, entonces imagínese usted, con la necesidad que tiene la otra persona, ¿qué sería de ella? Porque si van a buscar ayuda, si van a buscar consejo, ayuda, es porque lo necesitan, porque ellos no pueden hacerlo solos, porque si no, entonces ¿para qué van a ir? Así es que nosotros como libertadores tenemos que estar lo mejor posible, ¿verdad? Entonces imagínense que nosotros tenemos que sacar el tiempo para el ministerio, ¿verdad? Sacar el tiempo para honrar al Señor con la oración, con el ayuno y con la lectura de la palabra, ¿verdad? Comprometidos con eso. Disposición y fortaleza para ser guerreros. ¿Por qué?
porque no es un asunto de involucrarse en el ministerio y luego sacar excusas. Hay que batallar, hay que guerrear constantemente. ¿Por qué? Porque todos tenemos una agenda. Y en la agenda hay solo necesidades de personas. Si fuera que hay un paseo por aquí, un paseo por allá, un almuerzo por allá, una cena por allá, donde usted más bien va a ir a que le sirvan, donde usted va a ir a más bien a que le ofrezcan aquello, pero no es así. Una agenda de trabajo es donde hay un día con una hora para atender a tal persona y tal vez en ese mismo día el libertador la tiene cargada. Tiene que atender 3 personas, 4 personas, que no sabemos cómo van a llegar. Entonces nosotros no vamos a ir a bostezar ahí a ver qué es lo que la persona necesita, sino que tenemos que ir ya con oración. Ya ayunamos. Ese día, ¿para qué voy a ir de ayuno? Ese día voy a ir a trabajar. A no ser que el padre diga que hay que ir en el ayunando, pues allá que el siervo obedezca. Pero si no, ese día es que el mejor día que usted tiene que desayunar, porque su agenda ese día es ardua. Entonces se va bien desayunado y se va a ir a trabajar como un vaso obediente donde el Espíritu Santo le va a ir guiando y le va a ir diciendo qué va a hacer, cómo va a actuar, porque cada persona es diferente, porque todas las administraciones no son iguales. Entonces por eso tenemos que tener mucho recato con eso, ¿verdad? Entonces fíjese usted que nosotros sabemos que hay autoridad en nuestras vidas para ministrar, ¿verdad? ¿Por qué? En Marcos capítulo 6, en el verso 13, leemos que también expulsaron muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. Hay personas que no usan el aceite, yo sí. Yo uso el aceite extra virgen, de muy buena calidad. Aceite de oliva extra virgen. Y ya es un aceite que fue ungido. Se oró, se bendijo. ¿Por qué? Porque a la persona, cuando hay que orar por ella, para sanidad, es muy importante ungirla. Por lo que dice Santiago, que si hay alguno enfermo entre nosotros, que llame a un anciano de la iglesia o a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y esta oración de fe sanará al que esté enfermo y le será perdonado su pecado. Orar por las ofensas unos a otros, porque la oración del justo puede mucho. Entonces ahí está hablando de ungir al enfermo con aceite. Entonces yo hago eso. Unjo al que está enfermo con aceite y oro en el nombre de Jesús, desatando la sanidad. Y tengo el aceite a mano, porque si después de la administración el Señor ordena que se haga con la persona, pues yo lo hago. Eso es muy importante. Son herramientas que Dios nos da en la oficina, en las administraciones. Y tenemos que tener, usted no sabe a dónde se va a encontrar a la persona enfermita, si es en el trabajo, si es en la iglesia, si no se sabe. Entonces hay que andar preparado, ¿verdad? Ahora, en el tercer punto, ¿verdad? Tenemos que tener una perseverancia, perseverar en el llamado, perseverar en el ministerio. Porque hay personas que ante las primeras golpes del enemigo salen corriendo, ¿verdad? Y les da un miedo tremendo a confrontarlo. Y eso es lo que al enemigo le encanta. Meter miedo, meter cizaña, ¿ve? Enredar las cosas para que aquella persona se vaya y le coja miedo y no haga nada. Porque va a ser uno menos en el trabajo del ministerio. Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que ser
uno tiene que ser inteligente, tiene que usar la sabiduría. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo es el enemigo, ¿verdad? Él vino a matar, a robar y a destruir. Juan 10:10. Pero Jesús vino a dar vida y en abundancia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que Él es un mentiroso, ¿verdad? Y que va a hacer lo que sea para que usted no interceda, para que usted no ore, para que usted no ayude a la persona, etcétera. Ahora, vamos a empezar a vestirnos con la armadura de Dios. Y en esto quiero decirle que hay personas todas bellas, pero que cuando van a una guerra espiritual se ponen la armadura. Y cuando terminan la guerra espiritual llegan y dicen, ahora me la quito y la guindo. Eso como que lo hacen espiritualmente, ¿verdad? Y entonces se la vuelven a usar hasta que vuelven a tener otra... otro trabajo que hacer ayudando a una persona o en una reunión de guerra espiritual o etcétera, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirle que para el cristiano que asume su reto como ministro de liberación y quienes le acompañan en el equipo, es esencial que vista la armadura de Dios descrita en Efesios capítulo 6 del verso 13 al 18. Y algo muy importante, eso no se pone ni se quita. Eso va a ser una forma tuya de vida. Y ahora más adelante vamos a ver por qué. Recuerde que no es una cobertura que nos colocamos cuando vamos a ir a la batalla, sino que se fortalece en nuestras vivencias diarias, con una dependencia de nuestro amado Dios y Padre Celestial. Cuando estamos debidamente cubiertos, los ataques y dardos del enemigo no van a poder afectarnos. Y eso es muy importante. En Efesios capítulo 6, en el verso 13 dice, el apóstol Pablo instruyó al respecto con los siguientes términos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No podemos desconocer que tal como lo aprendemos en Efesios 5:16, los días son malos y debemos de estar preparados siempre. Y eso usted lo sabe. Y yo creo que hasta el menos instruido sabe que los días son malos. Y que nosotros tenemos que estar sujetos a Dios. Caminar en el temor de Dios y tener un respeto por ese Padre Santo. Y más si nosotros le servimos a Él como Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que es de doble ánimo. El día que amanece bien, ese día es un siervo. Y el día que amanece mal, entonces no me sirve, no salgo, no voy, no hago, no ayudo, no leo la palabra, no oro, porque me siento muy mal. Entonces lo ataca la depresión. El doble ánimo es ¿qué le puedo decir? Es un enemigo muy tremendo, el doble ánimo, ¿verdad? Porque si toca a una persona débil, entonces gana el doble ánimo. Y tenemos que batallar mucho contra eso, ¿verdad? Porque a nadie que tenga doble ánimo, eso le sirve, de ninguna manera. El doble ánimo mata. Por eso hay que espantarlo como sea de la vida de nosotros. El objetivo de colocarnos la armadura es que podamos estar firmes para la batalla que libramos contra Satanás y sus huestes en el mundo espiritual. Recuerde que en 2 Timoteo 2:4 le habla de que la lucha es constante, ¿verdad? Y la palabra dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
La lucha es constante y debemos estar inmersos en ella hasta que regrese nuestro amado Señor Jesucristo. Y le voy a decir algo. Ninguno que milita como soldado del Señor se enreda con los negocios del mundo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Y voy a ser muy abierto con usted. La persona que está en Cristo, si robaba, ya no tiene que robar más. Si miente, ya no tiene que mentir más. Si era un adúltero, ya ahí se santifica. O un fornicario. O sea, ya no puedo, si milito en Cristo. Tengo que tener cuidado. Y si le sirvo a Dios en un ministerio, todavía es más serio el asunto, ¿verdad? Porque tengo que santificarme. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. No todo el mundo le puede servir al Señor como venga. Tiene que limpiarse, tiene que pararse firme, tiene que aprender, tiene que tener conocimiento. La palabra de Dios habla de que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Hay personas que dicen, ay, yo no sabía que era malo hacer eso. Ay, yo no sabía que por ahí no se podía ir. Ay, yo no sabía que eso no se podía hacer así. Pero tampoco nos preocupamos de aprender cómo se hace, o cómo se va, o cómo se dice. ¿Me entiende? Entonces, por falta de conocimiento, tenemos que aprender. Tenemos que aprender para poder caminar como se debe en Cristo Jesús. Porque nadie vino aprendido. Todos vamos caminando poco a poco. Todos vamos aprendiendo. Nadie dijo que era fácil. Pero tampoco ni tan difícil que no podamos hacerlo o que no podamos alcanzarlo. Y más si a usted le gusta, todavía mejor. Es más bonito. Ahora, para tener una comprensión mayor de qué es y qué significa la armadura del cristiano, la describimos en el siguiente cuadro. Vamos a ver el cinturón. Efesios capítulo 6, verso 14, que fue donde quedamos el martes pasado. Ceñidos los lomos con la verdad. Todo cristiano que desea ganar la batalla contra el enemigo debe de comenzar con la verdad. ¿Vio? La mentira ya no cabe aquí. Ya no. Entonces, ¿por qué? Primero que dice la palabra que el mentiroso no heredará el reino de Dios, ¿verdad? Ahora, en la verdad es el evangelio. La verdad es la base principal del cristiano. La verdad es la base principal del cristiano. Andar en mentira es andar en pecado, desechando toda mentira que interfiere en el ministerio, en el llamado. Como cristiano, hay que desechar la mentira. Le voy a decir algo así como muy feo y con muchísimo cuidado. A mí me ha tocado ver algunas veces en lugares abiertos donde hacen liberaciones, como un demonio enfrenta, un demonio que está en una persona, enfrenta a una persona que está libertando, que está haciendo esa liberación, lo enfrenta y le dice, yo no le obedezco a usted, porque ahí somos muchos, son usted. A grito, como decimos aquí en Costa Rica, a grito pelado, ¿verdad? Que decimos. O sea, a grandes voces le dice el demonio. Porque ellos hablan y porque ellos saben un montón de cosas. No crea que porque son demonios, sí son mentirosos y todo. Pero ellos muchas veces están diciendo cosas que son verdad. Entonces, a más de una persona le han dicho, a su autoridad no me sujeto. O usted para mí, usted a mí no me manda.
porque en usted somos muchos. ¿Y sabe qué pasa? Que aquel libertador se avergüenza. No sabe qué decir. Porque digamos que está diciendo una mentira. Entonces uno con autoridad le dice: espíritu de mentira, en el nombre de Jesús, te ato y te echo de ahí. Pero la persona inmediatamente como que reacciona. ¿Por qué? Porque se siente acusada. Y cuando esa persona, usted le ve el testimonio que tiene, usted le ve varias situaciones que lo atormentan. Varias circunstancias donde la lengua es muy ligera y habla cosas como muy rápidas, ¿verdad? Donde no se piensa. Tal vez tiene problemas serios, personales o íntimos. Entonces se siente avergonzada y lo avergonzó o la avergonzó un demonio. Por eso es que el libertador, el consejero, el libertador, yo creo que cualquiera que esté sirviéndole al Señor se merece tener una buena sanidad interior y si es de liberación, una excelente liberación. Porque nadie nació aprendido. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un testimonio, un antes y un después. Esto no es de avergonzarse, sencillamente es de limpiarse uno responsablemente, si es que va a hacer un trabajo de esa calidad. Porque es expulsar demonios de una persona, es aconsejar a una persona, es dirigir a una persona. Porque las personas buscan consejo, usted sabe, dirección. Buscan consejo, ayuda, oración. ¿Qué hago en este caso? ¿Cómo me conduzco en este otro? Imagínense. Y ese libertador o ese consejero, ¿hasta aquí de situaciones? ¿Con qué autoridad va a hacerlo? Por eso es que hay que mantenerse al día. No que aquel libertador o aquel consejero no vaya a tener ningún problema, no es eso. Somos humanos, claro. Puede haber una dolencia, puede haber una preocupación, puede haber una circunstancia o un problema, por supuesto. Pero si estamos sometidos a oración, si estamos agarrados del Señor, si estoy sometido a ese Padre eterno, entonces a mí ningún demonio me puede maltratar. Puedo aconsejar bien. Puedo tener la sabiduría del Señor para lo que yo tengo que hacer. Porque el Espíritu Santo está listo. Porque muchas veces el Espíritu Santo está contristado por nuestra personalidad, por nuestra forma de ser. Y a una persona que le sirve a Dios jamás puede tener el Espíritu Santo contristado, porque el Espíritu Santo son los ojos, los oídos, el tacto, todo, la sabiduría, todo. Bueno, no puedo imaginarme que el Espíritu Santo esté contristado. Que Dios nos ayude en una situación de esas. Vamos a hablar de la coraza. Efesios, capítulo 6. Vamos a estar solo en Efesios. Vestidos con la coraza de justicia. Uno de los requerimientos más importantes para el creyente es la justicia. Justicia es símbolo de santidad de vida y está sobre el corazón y los órganos vitales de rectitud. La justicia es una característica de Dios, la cual el creyente debe poseer. Justicia. Filipenses 1:11 dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo,
para gloria y alabanza de Dios. Es un mandamiento, buscar y obtener la justicia de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, la justicia en el creyente le ayuda a caminar, a andar en amor. Primera de Corintios 13. Vamos a ver el calzado. Efesios 6:15. Simboliza firmeza espiritual. El cristiano está mandado a estar firme. Este calzado especial del soldado romano estaba diseñado con ganchos especiales para lograr eso mismo. En la suela tenían ganchos. Entonces, cuando el soldado romano iba a las guerras, se podía afianzar bien del suelo y no costaba mucho que alguien lo botara. Entonces, dice la palabra de Dios que calzados vuestros pies con el apresto del evangelio, ¿verdad? Y es uno que está listo para llevar el mensaje del evangelio. Es una belleza. El creyente debe de estar siempre preparado para llevar el evangelio de Cristo, el cual es paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Es interesante ver cómo en medio de la lucha y la batalla se espera que el cristiano tenga y lleve las buenas nuevas de paz a otros. Y esto es agradable ante los ojos del Señor. Y le voy a decir algo. Si la persona dice, porque este ministerio de la reconciliación, el evangelizar es de todos, absolutamente, de todos nosotros. Muchas veces oramos por nuestra familia hasta que vienen a Cristo, o por algún vecino o por alguna familiar, ¿verdad? Pero para muchos de nosotros, si nos dicen, el año pasado, ¿cuántas personas trajo a Cristo? Usted evangelizó el año pasado, ¿cuántas personas conocieron a Cristo? Hay personas que dicen, ni un día evangelicé. Nunca lo he hecho. Yo nunca he traído a alguien a los pies de Cristo. Hay otras personas que dicen, yo sí tengo un día por mes para ir a evangelizar. O cada vez que yo salgo y tengo la oportunidad lo hago. Y es que nosotros dice aquí que tenemos que caminar calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, Jesucristo es el Señor. Yo he visto personas que predican en la calle o personas que predican, hermanos y hermanas, en algún lugar. Y resulta que sacaron la Biblia y le dieron por la cabeza a todo el mundo. O si no, mandan a todo el mundo al infierno. Y eso no es la palabra de Dios. ¿Por qué la persona hace eso? No tiene misericordia ni amor tampoco. No se le ve por ninguna parte. Además, podemos evangelizar perfectamente con el mismo testimonio de nosotros, de donde salimos, lo que Dios hizo por nosotros, la gran misericordia que tuvo. ¡Qué belleza! Pero nunca se nos ocurra golpear a nadie con la palabra de Dios, porque en Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el corazón. Imagínense la belleza. Discierne las intenciones de nuestro corazón. Y no hay cosa creada que no sea vista ante los ojos de Dios. Más bien,
Todo aquello está desnudo ante los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Y ese es el Señor. Vea, la palabra de Dios es eficaz 100%. La única arma que da vida, que da vida eterna, que mata el pecado y da vida eterna. ¡Qué belleza! Tal vez podemos ver el evangelismo como algo serio que tenemos que hacer. Porque tenemos que transportar, usted es un puente de bendición y usted tiene que darle vida al que está muerto. Usted tiene el agua para eso, usted tiene la palabra para eso, usted tiene la autoridad para eso, usted tiene el poder que le da el Espíritu Santo para eso, en el nombre de Jesús. Ahora, el escudo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. La fe es un arma de defensa y protección para el creyente y es un requerimiento para todos los que son cristianos. Hay versos bíblicos que sin duda nos motivan a tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña que se cruce para el otro lado. La fe mueve las montañas. Hay personas que tienen fe. Dios cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos da una misma medida de fe a todos. Todos. Él es un bello. Él no hace excepción de personas. Te da una misma medida de fe a todos. Y yo hago que con la búsqueda del Señor, con la palabra cuando la leo, en la oración, mi fe se puede ir acrecentando. Y hay dones de fe. El don de fe es algo maravilloso. El don de fe lo capacita a usted para creer. Y usted tiene una convicción y usted cree aunque nadie crea. Y puede haber un montón de personas que le dicen a usted, no, eso no va a ser así. Si Dios dijo que lo iba a hacer, yo creo que lo hace. Porque Dios es todopoderoso. Entonces es una convicción que usted tiene. Lo hace usted, ¿cómo le puedo decir? Como una fuente de vida para usted. El don de fe es maravilloso. Y usted camina en la fe. Va caminando en la fe. Y va acrecentando esa fe. Como un don lindísima, ¿verdad? Entonces el escudo, ¿verdad? La fe es un arma de defensa y protección para el creyente. Es un escudo que usted tiene. Ahora vamos a ver el yelmo. El yelmo es un casco. Cubre la cabeza. Pablo le está hablando a los creyentes para que no dejen que el diablo ponga dudas en su cabeza acerca de su salvación y pensamientos inicuos que lo alejan de Dios. Muchas de las batallas del cristiano son libradas en la mente, con el casco sobre su cabeza, tipo espiritual de la esperanza de salvación. Primera de Tesalonicenses 5:8. En medio de una guerra espiritual, el cristiano debe de tener la seguridad de su salvación. En tiempos difíciles es fácil el dudar de nuestra salvación y podemos llegar a creer que no somos salvos. Y hay gente que a veces se ha vivido en eso. Hace la oración de fe yo no sé cuántas veces, pero hay que tener una convicción. ¿Cuándo nació usted de nuevo? ¿Su nombre está escrito en el libro de la vida? Tiene que tener una seguridad. ¿Y aceptó a Jesús como Señor y Salvador? Gloria a Dios.
pero también como libertador, proveedor y sanador. Todo el paquete completo. Porque las bondades del Señor son extraordinarias, ¿verdad? Ahora, la espada. Efesios capítulo 6, verso 17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única arma de ofensa del cristiano. En la Biblia es necesario que el cristiano conozca la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La Biblia. La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene que conocer la palabra de Dios para que pueda atacar al enemigo cuando llegue el día malo. Sepa usar la verdad de la palabra para derrocar las fortalezas del enemigo. La palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente como para atacar al enemigo, porque escrito está. Hay un versículo que a mí me gusta mucho. Bueno, muchos, pero uno de ellos es en Proverbios capítulo 6, en el verso 30 y 31. Dice la palabra: no tienen en poco. El ladrón no tiene en poco, ¿verdad? Vino para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido robando, tiene que devolver 7 veces todo lo que se ha robado. Entonces, cuando me encuentro con una persona llena de miseria, que por la brujería lo han maltratado, ¿verdad? Han decretado palabra de muerte sobre esa persona, palabras de insolencias, palabras de enojo, cosas muy, muy tremendas sobre esa persona. Una vez que el Señor le ha hecho la sanidad interior y la liberación, entonces se le recuerda esa palabra al enemigo. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, robando, pagará 7 veces y entregará todo lo que se ha robado. Está escrito. Entonces tiene que ver cómo hace. Pero todo lo que le robó a esa persona tiene que devolverlo. Y la persona en su andar diario, después de esa bendición que Dios le dio, se van viendo los frutos y se van viendo los cambios. Porque la palabra es verdad. Es una espada de 2 filos, como acabamos de leer en Hebreos capítulo 5 o 12, 4:12. Porque ella es la palabra de Dios y es una espada de doble filo. Entonces, la palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente como para atacar al enemigo. La oración, Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo. El creyente está llamado a orar sin cesar. Cuando Pablo comienza a hablar acerca de la lucha espiritual, nos ordena a buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza. La oración constante es la única manera en la cual el creyente puede fortalecerse espiritualmente. La oración debe de estar presente antes, durante y después de las guerras espirituales. No es que yo oré solo el domingo que fui a la iglesia y después ahí se me olvidó. Si tengo un llamado, para todos los hijos de Dios, todos los días hay que orar. Pero si tengo un llamado y tengo un ministerio, con mucha más razón. Velar siempre. La vigilancia es muy importante en la vida del soldado espiritual. Un soldado que está en vela no podrá ser sorprendido y destruido fácilmente. El creyente que está en continua vigilancia podrá identificar cuando el enemigo está planeando un ataque
o se dará cuenta cuando está siendo atacado y podrá rápidamente contraatacar. Aquí le voy a decir una cosa. La otra vez una persona me dijo, pero pastora, ¿cómo yo voy a estar en vela toda la noche? Y es que esto no se puede malentender. Aquí donde dice que un soldado que está en vela no podrá ser sorprendido y destruido fácilmente. Es que la persona está en oración. Es una persona que está así, como le dije al principio. Es una persona comprometida con el Señor. Lee la palabra, ora, tiene sus días de ayuno. Es una persona que está comprometida con el Señor, es una persona que está en procesos de santificación, entonces es una persona que está velando, es una persona que está en todas espiritualmente, que no está perdiendo el tiempo, que cuida de lo que está haciendo. No es que pasa toda la noche despierto y que no puede dormir. Eso es cuando se hacen vigilias en la iglesia o cuando es una persona que a veces le gusta, hay gente que le gusta hacer vigilias personales. Son personas que dicen, bueno, hoy voy a hacer una vigilia y toda la noche. Entonces se meten en oración, se meten en la palabra de Dios. Ellos quieren hacer esa vigilia personal o en un grupito ¿cómo es que se llama? De una célula que tengan o algo así. Entonces eso es muy bonito, pero aquí en este caso, que está hablando de uno que vigila, es todos los días en su llamado. Ahora, usted como ministro de liberación, junto con su equipo, deben avanzar juntos en victoria, tomados de la mano del Señor Jesús, que es nuestro poderoso capitán, vestidos siempre con la armadura de Dios, provista para el triunfo del cristiano. Recuerde el texto, que debe siempre animarnos en esta labor, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, eso está en 2 de Corintios, capítulo 10, del verso del 3 al 5. Ahora, quiero decirle una cosa. La armadura del Señor la tenemos puesta todos los días. El que hurtaba ya no hurte más. El que mentía ya no lo haga. El que era injusto, ahora sea justo. El que no evangelizaba, ahora evangelice. Todos nosotros tenemos que caminar con la armadura puesta todos los días. Eso es una parte de nosotros. Eso es el cristiano comprometido con el Señor, tenga ministerio o no, es una persona que se deleita en la palabra de Dios, se deleita en la oración. Cuando va a un culto los domingos va feliz, porque va a ir a adorar a Dios con la música, la alabanza, la adoración. Va a ir a aprender de lo que aquel siervo o sierva se para en el altar, en el altar a predicar. Es una persona que quiere que el Espíritu de Dios le hable, que el Espíritu de Dios. Usted ha visto esas personas lindas que van y se hacen un masaje, esas personas lindas que van a un gimnasio, esas personas que les gusta ir a hacerse una limpieza cutis, ¿ok? Todo eso se ve reflejado a un nivel espiritual cuando yo busco la palabra, cuando yo oro, cuando yo ayuno. Yo estoy buscando mi fortaleza espiritual. Cuando yo voy los domingos a la iglesia, entonces yo voy a ir a deleitarme en lo que voy a oír, en lo que yo no voy a ir a ver
que si aquella bella llegó con el mismo vestido, o aquel señor siempre anda con la misma gorra, o el otro por allá y revisa el teléfono como 10,000 veces. Yo no voy a ir a nada de eso, porque yo voy con un compromiso. Yo voy a ir a alabar a Dios, voy a ir a adorarlo a Él, voy a ir a darle mi mejor ofrenda de amor, mi mejor ofrenda de aplausos, mi mejor ofrenda de canto, mi mejor ofrenda en dinero, si voy a llevar ofrenda, en mi diezmo. Entonces yo voy a ir a agasajar a mi Señor ese domingo. Yo no voy a ir a buscar qué mosca se paró, o quién no llegó, quién sí llegó. No, 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 no. ¿Por qué? Porque está cuidando su ser interior, está cuidando de crecer en fe, está cuidando en manejar la unción con humildad y con autoridad, ¿verdad? Una persona en Cristo sin oración ni palabra es propensa a las transferencias espirituales. Yo quiero decirle eso. O que le pasen eventos espirituales desagradables. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y la oración nutren. Las enseñanzas lo alimentan a uno espiritualmente. Las predicaciones lo alimentan a uno espiritualmente. La palabra de Dios igual. Cuando yo me comunico con Dios en el nombre de Jesús, entonces aquello es una bendición para mi vida. Me voy curando de los vacíos en el alma. Voy siendo transformada. Porque una persona que no se mete con Dios pierde fuerza, pierde visión, y es muy fácil las transferencias espirituales. Antes era valientísima, ahora es cobarde. Antes estaba llena de vida, ahora es un puño. De todo se enferma, todo le pasa. Hay muchas cosas que pasan porque la persona ¿cómo le puedo decir? Está desnutrida espiritualmente. Por eso tenemos que ayudarlas, tenemos que enseñarles, tenemos que aprender a dirigirlas. Y también, si ha ido creciendo espiritualmente y se le ocurre llenarse de orgullo o echarse toda la gloria esa persona y anda lleno de vanaglorias, ayudarle también para que ponga los pies en el suelo antes de que lo desinflen de allá arriba. Porque el Padre es fiel, súper fiel. Y todo lo que está oculto, Él lo saca a la luz. Entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra de Dios está llena de versículos lindísimos. Me gusta muchísimo uno también que dice: obedeced pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿qué dice la primera palabra? Obedeced. Obedeced a Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda resistir al diablo. ¿Y él qué tenga que hacer? Huir. Él tiene que saber que yo soy hija de Dios, que tengo poder y autoridad, y que Él tiene su lugar fuera. No tiene por qué venir a estorbar. Tienes toda la capacidad, tienes todo el poder y tienes toda la autoridad de Dios
pero sí obedeces a Dios. Sí estás sometido a una cobertura. Sí estás respetando al Padre Eterno, porque Él es soberano. Él es fiel 100%. Esta ha sido la lección de hoy, que era la segunda parte, ¿verdad? De la del martes pasado. Entonces, en el nombre de Jesús, quiero bendecirlo muchísimo, decirle que el próximo martes la lección se va a llamar El poder de atar y desatar y la autoridad en Cristo. Quiero recomendarle algo, yo siempre lo digo, porque me parece como muy importante. Luis Paulino, el pastor, va a dar la lección. Él es un maestro. Entonces, ellos cuando enseñan, uno aprende muchísimo. Entonces, le pido por favor, si usted está interesado en ver esa lección, véala, pero sáquele todo el jugo que usted pueda, porque en esta lección es muy importante. Nosotros los libertadores siempre tenemos que ir a una casa a orar, siempre tenemos que ir a atender a alguna persona, y esta lección le va a ser de mucha ayuda a usted y lo va a ayudar en las diferentes tareas que usted tenga que hacer para el Señor demasiado. Entonces, para recomendarle eso, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Que Dios lo bendiga, la bendiga. El Señor es fiel y bueno. Muchísimas gracias por su fidelidad. En el nombre de Jesús. Buenas noches.